Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Redie. Es un gusto encontrarnos una vez más en nuestros webinars de cada mes. En esta ocasión tenemos el gran honor de tener en nuestro webinar a la magíster Mireya Caiza. Gracias, Mireya, por compartir con nosotros en esta tarde. Mireya es licenciada en Educación Inicial Bilingüe, magíster en Psicopedagogía. La educación que recibió fue en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en el Ecuador. Obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Educación, en mención Educación Infantil. En la Universidad Internacional del Ecuador obtuvo su maestría en Psicopedagogía. Luego, en la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, magíster en Psicopedagogía, y una certificación en Innovación Educativa 2022 por la Universidad Internacional SEC. Su idioma nativo es español, también habla inglés, también nos habla en portugués. La transmisión del día de hoy va a ser en español totalmente, así que no se preocupen, para todos con tranquilidad le vamos a entender. Te agradecemos una vez más, Mireya, a todos los que se han unido en esta tarde. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes. Y recuerden, como lo hemos dicho siempre, no se preocupen si sus mascotas están junto a su lado, son bienvenidas también. Nuestros webinars son pet friendly. Gracias, Mireya. Gracias, Alfredo. Estamos en todas las redes sociales. No sé si, Alfredo, quieres comentarnos algo tal vez al respecto. Sí, gracias, Paul, por la presentación de Mireya, excelente como siempre, y vas a moderar el evento. Yo solamente quería comentarles una cosita. Ustedes saben que todos nuestros eventos se transmiten por LinkedIn, por un lado, por nuestro canal de YouTube de la revista Gestión Educativa, también en nuestro grupo privado de la red de directivos en Facebook y también en nuestra página o la página de la revista Gestión Educativa en Facebook. Pero ahora dijimos, vamos a probar una cosa nueva. No tenemos ni idea cómo va a salir, pero a partir de esta vez lo que estamos haciendo es transmitir, además de esos 4 medios por los que les comentaba, a través de esta red de streaming que usan los más jóvenes. Y bueno, y que nosotros también ahora queremos incursionar y empezar a hacer nuestros streamings a través de Twitch. Vamos a ver cómo sale. Quien lo tenga en su smartphone o en su computadora y quiera acceder a esta transmisión en Twitch, cuéntenos después cómo está saliendo, porque la verdad es que no tenemos demasiada precisión al respecto, ya que estamos estrenando nuevo medio de comunicación. Es Gestión Educativa TV, como todos los otros medios, así que bueno, toda una incertidumbre empezar hoy a transmitir de eventos educativos a través de Twitch. Y a todos los que están del otro lado, en el medio que estén, cuéntenos por favor desde dónde están asistiendo a este evento. Y ahora sí, no hablo más. Paul, Mireya, éxitos totales. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, apreciado Paul, por la presentación. Gracias por la confianza y por generar estos espacios educativos que son muy enriquecedores para todos los docentes que se van conectando, para todos los profesionales que nos van a acompañar esta tarde. Gracias. Cuando tú quieras, Mireya, damos inicio entonces al webinar. Si existe alguna pregunta, pues nos escriben por el chat y en el momento oportuno le planteamos a Mireya para que nos pueda aclarar cualquier inquietud. Empezamos. Ok, Mireya. Muchas gracias. Vamos entonces a empezar. Voy a compartir pantalla para que por favor me confirmen si se está observando. Sí, se observa muy bien. Muchas gracias por compartir. Ya, muchas gracias. Ok, bueno, buenas tardes con todos y todas las personas que se van uniendo a este espacio. Una vez más quiero agradecer a Redie, la red de directivos de instituciones educativas, por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo un poquito sobre neurodiversidad y estrategias para trabajar en el aula.
Primero voy a dar a conocer la temática o los contenidos que vamos a tratar para que todos sepan por dónde va a encaminar este compartir. Vamos a ver qué es la neurodiversidad, los tipos de neurodivergencia, cómo es un aula neurodiversa y finalmente veremos algunas estrategias para trabajar en un aula neurodiversa. Para empezar este encuentro y hacernos amigos, quisiera que por favor participemos en una lluvia de ideas mediante la aplicación Mentimeter. Yo voy a pedirles a todos que tengan sus celulares y googleen literal o textual introducir código Mentimeter. El código de este juego, cuando ya lo hayan googleado y pongan introducir código, el código es el siguiente. Vamos a esperar que se cargue. Mireia, ya aparece abajo en pantalla el código de Mentimeter de esta actividad que estás promoviendo. Va corriendo en pantalla abajo de la pantalla. Perfecto. Ok, entonces aquí a mí se me visualiza mi pantalla en donde va a observarse sus respuestas. La pregunta, o bueno, la actividad interactiva es, define con una palabra, con una sola palabra definan. Empezamos a tener respuestas, me dice posibilidades. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a esperar al menos 5 respuestas. Sí, participen, vamos. Una aclaración, tenemos un delay de más o menos 30 segundos, como estamos saliendo por todos esos medios que nombramos, así que tenemos 30 segundos más o menos de delay entre lo que hablamos nosotros y lo que nos van viendo desde cada medio. Tenemos significativo, diferencias, muy bien, igualdad, ok. ¿Alguien más por ahí? Pensamiento divergente, ya son 2 palabras, pero muy bien, gracias. Diversidad. Divergencia. Bueno, posibilidades, diversidad, diferencias, compartir, funcionamiento. Ok, Paul, voy a retirar esta lluvia de ideas para continuar con la presentación. Gracias por su participación. Leo por ahí plasticidad, emocionalidad, muy bien, por ahí. Muy bien. Voy a salir. Por el chat nos manifiestan también oportunidades diferentes, equidad. Muy bien, gracias por su participación. Ahí estoy volviendo a compartir la presentación. ¿Sí? Sí, sí se observa. Ok, vamos entonces a empezar con nuestro primer contenido. ¿Qué es la neurodiversidad? Etimológicamente es un neologismo formado por la palabra neuro, que significa neurona, nervio, sistema nervioso, y la palabra diversidad, que viene a ser el conjunto de características que tienen las personas, ¿no? Color de piel, religión, idioma y todo eso. Sin embargo, en los años 90, la comunidad que estudiaba el autismo, liderada por la doctora Judy Singer,
dio a conocer un estudio sobre neurodiversidad y la planteó ya formalmente, más bien dicho, a la neurodiversidad como un concepto que nos invita a que aceptemos las distintas variaciones funcionales que tiene el cerebro humano. Es decir, que existe una infinita variación del funcionamiento del cerebro en las personas y que las diferencias cerebrales son normales en lugar de deficiencias. Y también nos invita a que tengamos en cuenta de que un cerebro es diferente en su totalidad al resto de cerebros. ¿Sí? Eso es en sí la neurodiversidad. Ahora bien, como ya tenemos en cuenta a la neurodiversidad, al conjunto de características que son propias de cada persona, vamos a entender un poco más con dos términos que nos comparte el marco teórico de neurodiversidad, que viene a ser el término neurotípico y neurodivergente. Aquí en la imagen podemos observar en el lado de neurotípico a un cerebro en color gris y al lado de la palabra neurodivergente a un cerebro en colores. Muy bien. Esa es la primera diferencia. Vamos a hablar sobre el neurotípico. Aquellas personas que tienen funciones cerebrales y comportamientos considerados dentro de la norma. ¿Quién nos da la norma? La sociedad. ¿Sí? Funciones cerebrales y comportamientos estándares o típicos, como su palabra lo dice. Estas personas desarrollan o alcanzan sus hitos de desarrollo según su edad. Su desarrollo cognitivo, su desarrollo del lenguaje, va acorde a la edad cronológica de la persona. Ahora, neurodivergente. Todo lo contrario a un neurotípico. Estas personas no alcanzan sus hitos de desarrollo según su edad y sus comportamientos o funciones cerebrales no están acorde a la norma o a lo típico que conocemos dentro de la sociedad. Lo que nos invita a la neurodiversidad es a que nosotros dejemos de pensar que existe algo malo en las personas neurodivergentes. Más bien que entendamos que existen diferentes formas de aprender o de reaccionar a estímulos externos. Ampliando un poquito más de lo que es una persona neurodivergente, nos dice que primero se puede abreviar con ND en mayúsculas. Y esto, como había dicho antes, significa tener una mente que funciona de manera divergente significativamente de los estándares dominantes a lo normal. Es decir, conductas, socialización, funciones cerebrales diferentes al resto que está dentro de la norma. También nos habla sobre algunos aspectos que son importantes de cómo se dan estos cambios, estos diferentes funcionamientos cerebrales, el por qué. Y hay dos razones que se siguen estudiando y que están siendo tratados todavía dentro de la neurodiversidad. Uno de ellos es la genética y me dice que puede haber gran parte o completamente genética e innata. Y otra puede ser igualmente producida en gran medida o en su totalidad por una experiencia externa. Y hay casos en que pueden estar juntas, ya sea genéticamente y también por una causa externa. ¿A qué llamamos una causa externa o qué puede ser una causa externa para que se dé la neurodivergencia? Una de las causas más importantes o más estudiadas es la hipopsia cerebral en neonatos. Cuando un bebé nace, lo que necesita en los primeros segundos de vida es oxígeno. Si este oxígeno no llega al cerebro, va a tener complicaciones, va a verse afectado, va a haber enzimas de destrucción cerebral que pueden provocar daños leves y graves.
Estos daños pueden ir desde, puede ser en diferentes áreas del cerebro, pueden afectar el tono muscular, los reflejos, puede ser algo más grave como estados anormales de la conciencia, puede provocar epilepsias, convulsiones, y también se sigue estudiando el caso del autismo, que puede ser también una posible causa, la hipoxia cerebral. Como habíamos mencionado, hay formas leves que la gran mayoría de personas no lo van a notar, y también otras formas más obvias, más fuertes, en las que una persona no se comportará de manera normal en nuestra sociedad y por ende va a ser más evidente. Un dato de forma general es que 1 de cada 7 personas somos o es neurodivergente. Tema número 2, tipos de neurodivergencia. Hasta aquí, Paul, ¿me ayudas? Tal vez hay alguna pregunta. Sí, continúo. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan claro? Sí, se escucha claro. Lo que nos comenta Yolanda Tamayo nos dice que todos somos neurodiversos, porque cada cabeza es un mundo y todo mundo es diferente. Y perfecto, también vamos. queremos agradecer también a los profesores de Nuevitas que están compartiendo el tema y que lo consideran muy oportuno para el desarrollo de sus clases. Nuevitas me parece que es en Cuba, me parece que nos están viendo desde Cuba. Gracias también por unirse a esta transmisión. Muchas gracias, Paul, y qué lindos mensajes. Veo que vamos comprendiendo todo. Gracias. Muy bien. Los tipos de neurodivergencia. Como había leído por ahí, Paul, todos somos neurodivergentes porque todos tenemos una manera distinta de pensar, de procesar nuestros pensamientos dentro de nuestro cerebro. Pero existen tipos, y estos tipos, como son leves y graves, pues tienen sus diferencias. Aquí, dentro de los tipos de neurodivergencia, están todas las DIS: la discalculia, la disgrafia, la dislexia, la dispraxia, es decir, problemas con la lectura, la escritura, el cálculo. También está la sinestesia, que es un tema bastante interesante y que les invito a leerlo. En la primera infancia, la sinestesia está presente y es una forma de aprender y de cómo enseñamos nosotras las docentes a los niños. Sin embargo, si esta sinestesia sigue a lo largo del desarrollo de la persona y llega a la adultez con sinestesia, pues se vuelve un problema. Y esto puede agravarse y desarrollar aún más un trastorno aún más fuerte, ¿sí? Está la epilepsia, el trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome de Tourette, el TEA, Asperger, la ansiedad. En sí, todos estos trastornos, estas discapacidades, estas dificultades de aprendizaje forman parte de la neurodivergencia y que nosotros como docentes vamos a tener presente en nuestra aula de clase, quizá no solo a uno, sino a algunos. Y por esa persona, por ese estudiante, por el uno, por los varios, pues nos toca, o es nuestro deber o obligación, saber cómo poder ayudarlo y apoyarlo de la mejor manera. ¿Sí? Algunas formas de neurodivergencia innata o en gran medida innata, como es el caso del autismo, son factores intrínsecos y omnipresentes en la psique, la personalidad y la forma fundamental de relación con el mundo que lo rodea. Ahora bien, ¿cómo reconocer a una persona neurodivergente? Cuando, vamos a tomar el marco teórico de la doctora Luisa Lusoto, quien es psicóloga clínica y realizó varios estudios con respecto a la neurodiversidad y las personas neurodivergentes. Ella parte, en primer lugar, de un diagnóstico oportuno y acertado. Este diagnóstico puede tratar con todos los test conocidos, como por ejemplo de desarrollo cognitivo, el test de funciones básicas, el test de desarrollo Kumanin,
prueba de dislexia de Van Gogh, que se centra en habilidades y procesamientos lingüísticos. También tenemos ahí al A2, que es para el autismo. Pruebas, diagnósticos quizá extensos, pero necesarios para obtener una respuesta acertada y oportuna. También se recalca el trabajo familiar. Reconocemos que al tener un diagnóstico, como es el caso de autismo, los padres de familia a veces no lo van a aceptar al principio y les va a costar. Y este va a ser también un proceso de duelo que lleve papá y mamá, porque su hijo, o para ellos, quizá su hijo no era o no va a ser como el resto de niños. Entonces es un tema que sí es especial dentro de las familias y que sí va a necesitar también un apoyo externo de quizás psicólogos, terapistas, para que los papis primero acepten que su hijo necesita un mayor apoyo y lo puedan dar, sobre todo eso. Y por último, la aceptación, justamente el saber cómo puedo yo apoyar, si en el caso de ser docente o en el caso de ser el familiar cercano, papá o mamá. ¿Sí? No está mal ni es deficiente, sino que es una variedad del cerebro humano que tiene otras fortalezas y otros desafíos. ¿Sí? No está mal ser neurodivergente. Vamos a pasar al tema número 3, el aula neurodiversa. Aquí hago nuevamente una pausa. Paul, cuéntame si tal vez hay aportes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Janet Salvador nos comenta y nos dice: naturalmente, mentes diferentes, aprendizajes diferentes. Me quedo con una frase tuya que me pareció espectacular, que cada individuo tiene nuevas fortalezas y nuevos desafíos. En mi caso soy docente, coordinador de un colegio de bachillerato internacional aquí en el Ecuador, y me voy a quedar con esa frase, espectacular. Los estudiantes con esa nueva diversidad divergente tienen sus nuevas fortalezas y nuevos desafíos. Creo que es algo que todos los docentes deberíamos manejarlo y tenerlo siempre presente. Gracias por esa aporte. Gracias, Paul. Entonces, continuemos con nuestro tema número 3, el aula neurodiversa. Según el doctor Roberto Rosler, la utilización de comparaciones ecológicas surge también de una forma diferente de enseñar. El doctor Rosler lo que hizo en su estudio fue comparaciones con niños y con plantas. Un poco podría sonar descabellado, pero a la final hay parámetros y hay información que es que cuando la lees o cuando estudias su teoría, es wow, como que te abre la mente y dices, es verdad. Una de esas comparaciones ecológicas las hace con plantas y con niños neurodiversos y dice: si hay plantas, si hay árboles que necesitan un hábitat especial para vivir, para dar sus frutos, ¿por qué no pensar lo mismo de los niños neurodiversos? El acomodar el entorno, el darle las herramientas necesarias a este grupo de niños, hace o hará que ellos se desenvuelvan y desarrollen sus habilidades y destrezas que ya las tienen, que no es necesario meternos en la cabeza como profes de que quiero que el niño logre esto, quiero que el estudiante haga esto, y no estoy valorando lo que él ya venía trayendo, que son habilidades y experiencias y inteligencia, y no estoy potencializando eso. Entonces, esa es como que la parte esencial de la teoría de Roberto Rosler con las comparaciones ecológicas que las hacía. Invita a que los docentes descubran los requerimientos de sus alumnos. Él parte de las fortalezas que tienen los estudiantes para que el docente realice estrategias personalizadas. Yo sé que suena un poco fuerte el tema porque sabemos del trabajo que es ser docente, pero él nos propone eso, de que evidenciemos fortalezas, valoremos las habilidades de nuestros estudiantes, preparemos las estrategias necesarias para cada uno
y que trabajemos con neuroeducación. Voy a dejarlo ahí en pausa porque quisiera igual tener una lluvia de ideas en cuestión de neuroeducación. A pesar de que Roberto Rosler trabajó con el marco teórico de Francisco Mora, que es uno de los mejores, podríamos decir, pioneros en neuroeducación, él también trabajó con el tema del TEA y no estuvo de acuerdo con las siglas de TEA, lo que quiere decir trastorno del espectro autista. Para Roberto Rosler, el tema de espectro decía que no, porque espectro era algo malo, algo miedoso, algo feo. Y lo cambió haciéndolo un poco más amigable, quizá como vuelvo y repito, en toda su teoría que puede sonar un poco descabellada. A TEA él lo puso como torta helada acaramelada. Y llegaba a la conclusión de que ningún niño con TEA es igual a otro niño con TEA. ¿Sí? Aquí hace énfasis en todo el proceso de aprendizaje y termina con neuroeducación y lo hace porque reconocemos que la neuroeducación es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que es esencial que el estudiante o que la persona tenga motivación y emociones. Si no hay estos dos factores dentro del proceso educativo, no va a verse reflejado un aprendizaje significativo y duradero. Lo que es para Francisco Mora una de sus definiciones de neuroeducación, nos dice que si un docente no conoce el funcionamiento del cerebro de su estudiante, es como alguien que quisiera hacer un guante sin conocer una mano. Es una de sus comparaciones y es tan cierto porque a nosotros dentro de nuestra experiencia docente muchas veces empezamos nuestro año lectivo, nuestra jornada, teniendo en cuenta o considerando en nuestra cabeza de que voy con el grupo de 8 años y esto es lo que tengo que dar, estos son mis contenidos y me cuesta ir modificando o ir cambiando a lo largo del proceso ciertas cosas que voy encontrando con mis estudiantes. Entonces, es por eso también la flexibilidad del currículo, la flexibilidad de la planificación, de que no siempre va a ser una camisa de fuerzas porque no se puede. Es ya la naturaleza de nuestros estudiantes de que vamos a encontrarnos con algún desafío. Y por ende, nosotros debemos de estar preparados para poder apoyarlos. ¿Sí? Otra de las frases de Francisco Mora dentro de neuroeducación es que el cerebro solo aprende si hay emoción. Muy bien, pasamos al aula neurodivergente. Aquí tenemos dos imágenes. La primera me dice que la diversidad siempre suma y en la segunda podemos observar a un niño síndrome de Down y a una maestra que está tocando la guitarra. Todas las personas, independientemente de la problemática, ya sea motora, física o intelectual, deben ser incluidos en las actividades. Esto es especialmente aplicado en la escuela, al ser el primer encuentro de una persona con una comunidad educativa. Un aula neurodivergente no hace énfasis o no romantiza la inclusión o la integración de las personas, porque tenemos que ser conscientes que hay casos y no podemos simplemente por decir mi escuela es inclusiva o mi aula es inclusiva y voy a tratar de darles a todos un tipo de igualdad. Eso no va a ser inclusión. Quizá estoy integrándolos, pero no estoy incluyéndolos, porque el dar a todos los estudiantes algo por igualdad no es lo mejor o no va a ser lo mejor. Tenemos que dar a nuestros estudiantes
lo que necesiten. Unos va a ser menos, otros va a ser más, unos X materiales, X recursos, pero no va a ser siempre igual, o no debería ser siempre igual. Muy bien, aquí vamos a entrar al tema número 4, ya para dar a conocer las estrategias para un aula neurodiversa. ¿Cómo vamos hasta aquí, Paul? Cuéntame si hay tal vez aportes, preguntas, comentarios. Sí, tenemos comentarios, a veces comentarios que nos pasan las aulas de clase, ¿no? Jorge Montenegro nos dice que sería complicado crear un entorno adecuado porque son diversos estudiantes. Y desde Facebook nos escriben, nos dicen, excelente tema, cada alumno es diferente y en cada clase hay que trabajar desde la diversidad. Como docente realmente es complejo trabajar la diversidad, pero debemos hacerlo, ¿no? Y Jorge Montenegro nos plantea una pregunta, nos dice, en una aula, ¿cuántos entornos puede soportar para hacer algo óptimo? Ok, ya lo vamos a ver. Que se responda la pregunta con las estrategias. Perfecto, muchas gracias. Okay. Muy bien, vamos entonces con el tema número 4. Dentro de la neuroeducación me dice, es capaz de ofrecer herramientas para orientar a los profesionales y especialistas de la educación en la elección de recursos y metodologías educativas. Esto lo menciona Yolanda Nieves de la Vega. La primera estrategia dentro de la neurodiversidad es la fusión del juego, el ABJ, aprendizaje basado en el juego. ¿Qué es? Primero, una metodología que utilice el juego ya sea de forma analítica o digital, originando adaptaciones, creando un juego propio, desarrollando sus aprendizajes y la adquisición de competencias. ¿Quién promueve esta metodología? La docente. La docente o el docente debe ser creativo, puede usar, adaptar o crear juegos contextualizando los mecanismos y teniendo en claro los objetivos de aprendizaje. Es decir, voy con el tema X, quiero que mis estudiantes aprendan tal cosa, crearé un juego. Este juego obviamente va a tener sus directrices. Los factores que intervienen va a ser las dinámicas, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quiero que logres? La mecánica, por ejemplo, tienes que lanzar dados, tienes que esperar turnos, respetar al amigo. ¿Qué logramos con esta estrategia? Primero, que haya un aprendizaje activo, que sea algo motivador y significativo. Que haya también dentro del aprendizaje haya diversión, porque va a estar envuelta la parte de que yo gané o esperé o casi lo logro y se va a crear como una socialización que va a ser enriquecedora para todo el grupo. Y también si es que hay utilización de TIC, pues también la integración de las TICs. Muy bien. La segunda estrategia es la evaluación formativa. A diferencia de la evaluación cuantitativa, podríamos decirlo así, que es más utilizada dentro de nuestro sistema educativo aquí en Ecuador, la evaluación formativa es el feedback como estrategia, es decir, preguntar durante todo el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, preguntar a nuestro estudiante qué estás aprendiendo, cómo estás aprendiendo, qué podrías mejorar, y llevar a nuestro estudiante también a que logre hacer una metacognición, es decir, el que él se dé cuenta de lo que está aprendiendo y de cómo lo está aprendiendo y si podría mejorarlo. Y eso en realidad a nuestros estudiantes en todos los niveles les hace falta. Quisiera escuchar por ahí comentarios, pero he sentido que los estudiantes no están conscientes de lo que están aprendiendo y que muchas veces solo esperan rendir una evaluación, en este caso cuantitativa, que les den un número y ya. Y no estamos fomentando justamente este interés para aprender, no estamos llevándolos a la motivación y a la autorregulación a nuestros estudiantes.
Si es el caso de tener estudiantes con mayor dificultades, como es el autismo, también se recomienda la metodología ABA. ABA, sus siglas están en inglés y quiere decir Applied Behavior Analysis o conducta aplicada. Esta metodología se trata de recompensas. No hablamos de premios y castigos, pero sí de limitaciones y de sí plantear al niño conductas, ¿sí? Es el decirle, si vamos a hacer esta actividad, esta va a ser tu conducta y esta va a ser tu respuesta y esta va a ser mi respuesta. Es decir, dejarle claro al niño ciertos parámetros para que él poco a poco vaya modificando su conducta. Algunas características de la evaluación formativa. Primero, que es participativa y no es excluyente, es decir, va para todos. Las indicaciones van a ser para todos y van a ser indicaciones claras, en donde el docente dé a conocer el objetivo y sus competencias para evaluar. Y también contextualizadas, es decir, que vamos a ver argumentos para inferir fortalezas y dificultades. Esto lo que hace es que permite al estudiante que aplique su conocimiento en el contexto en el que está o que demuestre más bien su conocimiento. ¿Cómo podemos aplicarlo en el aula de clase? Si tenemos a un estudiante que se le dificulta escribir, podemos utilizar organizadores gráficos. Si se le dificulta hablar, podemos utilizar pictogramas. Las pruebas de diagnóstico no van a ser calificadas. Podemos utilizar también evaluación sinestésica, es decir, con movimiento, trabajos grupales, respuestas de opción múltiple, cuestionarios sin calificar, como habíamos dicho, y siempre tener en cuenta la observación, porque este tipo de evaluación va a ser durante todo el periodo, no solamente al final del parcial, sino durante todo el periodo. ¿Sí? Siguiente estrategia, tenemos al ABP o el aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos, ahora, no quiero decir que esté de moda, pero sí ha tenido una buena acogida. Creo yo este año lectivo he escuchado más sobre instituciones que están aplicando ya no solo la metodología como ABP, sino también el STEAM. Estas siglas igualmente están en inglés y cada una significa una asignatura diferente. Science, Technology, Energy, Arts and Mathematics. Estas asignaturas van a estar relacionadas entre sí. Y al inicio, cuando tú empiezas a buscar información sobre STEAM, a autoeducarte, mencionas, vienen preguntas y te dice, ¿cómo puede el arte estar relacionado con las matemáticas? O cómo las ciencias naturales van a estar relacionadas con la tecnología. Pero es ahí cuando implica que el docente tenga creatividad e innovación, de que haya un previo conocimiento y uso de la ciencia, de que haya colaboración y comunicación, de que se lleve a cabo el desarrollo de la autonomía y emprendimiento en los estudiantes, de que haya una resolución de problemas y sobre todo de que haya un desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, para finalmente presentar un producto. Este va a ser un diseño y fabricación de algo ya tangible que sea evidencia de cómo aprendieron nuestros estudiantes. Va muy de la mano del ABP, sin embargo, como vuelvo y digo, ahora está como que más en boga el tema del STEAM y por eso lo traté así, pero en realidad es eso, hacer que nuestros estudiantes demuestren, elaboren, construyan un producto en base a todo lo que están aprendiendo. ¿Sí? El aprendizaje por proyectos busca la colaboración, la interacción y la motivación del alumnado para seguir aprendiendo.
Otra de las estrategias para la neurodiversidad son las actividades físicas inclusivas. En 2017, Guillem, que es otro exponente de la neurociencia, nos habla en su libro de la neurociencia y cómo llevarlo a la práctica, justamente, nos habla de una guía de actividades físicas. Él propone a los docentes que se realicen ejercicios físicos dentro y fuera del aula cuando hay niños con algún tipo de neurodivergencia, en este caso síndrome de Down, si es que hay problemas motores, de lenguaje. Él en su investigación dio a conocer que principalmente lo que les motiva a los estudiantes o lo que cambia en los estudiantes es su motivación para aprender, que no es lo mismo estar dentro del aula de clase que fuera de ella. Y el simple hecho de decirle, hay actividad física, ellos saben que van a salir de su clase y van a estar en otro entorno que les va a permitir moverse. Y concluimos recordando que el ejercicio es esencial para todos los niños, pues necesitan estar activos físicamente a diario para promover un crecimiento y desarrollo integral. Muy bien. Vamos finalizando nuestras estrategias. No quiero pasar a este tema sin antes seguir escuchando, Paul, si es que hay alguna pregunta o comentario para saber si es que nos están siguiendo, cómo están. Vamos ya casi finalizando nuestro encuentro. No, solamente pues como ahondar, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo de pronto, Mireia, o nos puedes aclarar algo sobre el diseño universal de aprendizaje, el DUA. DUA. El DUA justamente contiene algunas estrategias de las cuales yo he resumido en esta presentación. Sí, es un modelo que nos ayuda bastante a los docentes y que sí es necesario conocerlo e ir rescatando lo mejor, porque no siempre va a ser exacta la información que vamos a necesitar. Siempre como docentes tendremos que ir modificando y escogiendo lo mejor para nuestros estudiantes. Victoria Torres nos dice, es muy interesante. Desde luego el juego es muy importante en el aprendizaje de los niños, pero sería bueno que nos indiquen diferentes tipos de juegos que podemos utilizar. Ok. Vamos a ver por ahí. Voy a seguir y luego termino con esto de la pregunta, ¿sí? Vamos a ver, primero, la estimulación sensorial. Vamos a aquí hacer una pausa porque... no, mejor después la pausa. Bueno, voy a continuar con la estimulación sensorial. La he dejado casi al final porque no por ser menos importante, sino por tener como que la máxima, ¿cómo decirlo? Su atención dentro de esta estrategia. Pues esta estrategia nos da como parámetro los sentidos, justamente es la integración sensorial. ¿Qué es? Pues es la habilidad del sistema nervioso central para recibir, organizar y procesar estímulos del medio exterior y traducirlos en una respuesta adaptativa. Nosotros siempre conocemos o desarrollamos en nuestros niños en la primera infancia los sentidos. Sabemos ya los 5 sentidos, ¿no? El gusto, el tacto, el oído, el olfato, la vista. Sin embargo, nos pasa, no generalizo, pero personalmente a veces sí olvidamos al sentido propioceptivo y el sentido vestibular. El sentido vestibular que está dentro del oído es aquel que nos ayuda a tener equilibrio corporal, aquel que nos ayuda con nuestra postura,
y que en la primera infancia es muy importante para desarrollar en los niños la lateralidad, la direccionalidad cuando está en su proceso de preescritura y prelectura, y las actividades para desarrollar estos sentidos, pues sí son justamente de las maestras parvularias, porque son los ejercicios que se necesitan en la primera infancia. El sentido propioceptivo es aquel que me da el control postural, es decir, cómo es mi cuerpo. Si veo una silla pequeña, calculo, ¿será que esa silla me soporta mi peso? Si veo un pasillo de X tamaño y me piden pasar por ahí, soy consciente de que sí voy a lograrlo o no. Es decir, tener conciencia de mi propio cuerpo, cómo soy, reconocer mi propio cuerpo. Quizá nos parezca algo súper simple, pero créanme que estas cosas en la primera infancia son las que nosotras, las maestras jardineras, enseñamos a nuestros niños para que desarrollen su esquema corporal, que con el paso del tiempo va a ser muy importante y esencial para su desarrollo integral. La estimulación sensorial. La naturaleza de la educación inicial nos da, al menos aquí en nuestro país, la metodología del juego-trabajo o los rincones. Aquí voy a contestar un poco la pregunta de la persona que mencionó cuántos espacios. Algo así fue. Nuestro país trabaja con nuestra educación inicial en Ecuador, tiene la naturaleza de tener esta metodología del juego-trabajo que es en base a rincones, y algunos de ellos son relacionados a los ámbitos de aprendizaje, que son 7, o en relación a los sentidos, que ya sabemos que son también 7. Por ejemplo, el rincón de arte, el rincón de lógico-matemático, el rincón de música, y también ejercicios para lo que es el sentido vestibular y el propioceptivo. Como hablé antes, el equilibrio, el control postural, el tener conciencia de nuestro propio cuerpo mediante ejercicios físicos, mediante estimulación del tacto, el sentir las sensaciones frías, calientes, suaves, rugosas, el despertar nuestro sentido del gusto con alimentos salados, agrios, calientes. ¿Cómo despierto a mi cerebro mediante la estimulación sensorial? Dando estos estímulos del mundo exterior para que mi cerebro tenga una respuesta adecuada a estos estímulos. Como dije antes, dando varias texturas, dándole al niño olores agradables y desagradables, mostrándole imágenes, luces, escuchando sonidos fuertes, onomatopeicos, dándole diferentes materiales para que él pueda sentirlos y que a través de sus sentidos lleguen al cerebro y él reaccione o dé una respuesta apropiada. Esto con respecto a nuestra, como decir, a nuestra realidad en Ecuador con respecto a los rincones de aprendizaje. Sin embargo, aquí hay algo extra que quería compartir con ustedes, que no es nada del otro mundo y que no es nada loco presentarlo de esta forma, porque también nos invita a que nosotros seamos más creativos y que podamos llegar aún más a nuestros estudiantes. Está bien tener los rincones, está bien desarrollar con material así específico los sentidos, pero también las nuevas metodologías, los nuevos enfoques educativos nos proponen algo más. Y este es la última estrategia que les traigo y nos habla sobre las aulas atelier, sobre la metodología de Loris Malaguzzi o conocida también como Reggio Emilia. Loris es el creador de esta metodología, es el fundador de la filosofía
en la cual se basa en la imagen del niño como poseedor de un fuerte potencial para el desarrollo. Nos dice que el niño no viene, como solemos creer, vacío, y que el profesor va a ser el que va a colocar los conocimientos y llenarle de libros, de números y eso. No, para Loris Malaguzzi el niño viene ya cargado de experiencias, de inteligencia, de habilidades, de destrezas, que el profesor va a ser la guía para poder desarrollar esas habilidades. Y por ende se maneja también el tema del respeto, porque sabemos que el niño es un mundo único. Y también su frase, la más conocida de él, es de la 100. El niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, de jugar y de hablar, 100. Siempre 100 formas de escuchar, de sorprender, de amar, 100 alegrías para cantar y entender. Loris Malaguzzi nos propone las aulas atelier o aulas multisensoriales. No importa el tamaño de estas aulas, obviamente si son grandes es mucho mejor, pero son aulas adaptadas al ambiente externo, en donde el niño no tenga tanta dificultad para hallarle diferencia el estar afuera del aula como el estar adentro. Y la primera diferencia con respecto a los rincones que hablé anteriormente es que estas aulas evitan el tener material de plástico o material como solemos ver en las aulas de la escuela normal, princesitas o el Mickey Mouse o florcitas y todo eso, o Fomix, como es lo más conocido. No, estas aulas de atelier lo que nos invitan a aprender o a hacerlas es modificando el material, del material plástico, del material común que conocemos, pasarlas a un material sensorial y de la naturaleza, justamente para que el niño se sienta en un ambiente natural y tenga todos los recursos para poder desarrollarse. En estas aulas, obviamente la docente es la guía, la docente es la que propone las ideas para aprender, la que guía el proceso de aprendizaje y la que facilita las herramientas necesarias o los materiales necesarios para que el niño se desenvuelva y aprenda de la mejor manera. Como pueden ver las imágenes, la mayoría de materiales son materiales reales, materiales en los que el niño puede desde tocar hasta saborear y escuchar, y materiales que están a la mano de él. O sea, él las puede tocar, no están guardados, no están arriba de muebles, no. ¿Por qué? Porque también dentro de esta filosofía de Reggio Emilia, lo que hace el docente es fomentar el respeto hacia los objetos, hacia los materiales y también el respeto entre sus compañeros. Por eso son integradoras, por eso son inclusivas. Y es la última estrategia que traigo a compartir con ustedes. Aquí en Ecuador he visto, me siento muy contenta, también podría decirlo así, de que algunas instituciones ya están compartiendo en las redes sociales, en su publicidad, la creación de su atelier, de su aula multisensorial. Y qué bonito, espero que esto solo sea una pequeña un inicio y que nuestro país pues llegue a desarrollar más atelieres y logremos tener una educación de calidad y sobre todo inclusiva. Ecuador es un país que en el tema de inclusión está todavía en pañales, podríamos decirlo así, Paul, no sé qué piensas tú, pero ha tenido sus cambios hace algunos años, ha tenido aportaciones valiosas en lo que es inclusión y creo yo personalmente que no nos queda más que a nosotros como docentes seguir
fortaleciendo el tema de inclusión aquí en Ecuador y, ¿por qué no?, en toda Latinoamérica, llevándonos lo mejor de cada país, compartiendo en estos espacios educativos que lo hace posible en este momento REDIE, el compartir. No traigo como que toda la información para no, ¿cómo decirlo?, para no moverse, no sé, sino más bien para compartirla y tener también experiencias de las personas que me están escuchando y poder hacer un verdadero compartir de conocimientos. No quiero que piensen que esta es la verdad absoluta, sino más bien que compartan sus aportes y que este espacio pues sea más enriquecedor gracias a sus experiencias. Voy a finalizar con esta frase. A la hora de brindar apoyos es necesario y es fundamental conocer muy bien a la persona, teniendo en cuenta sus características y necesidades. Invito a todos los docentes a que no veamos a nuestros estudiantes neurodivergentes como personas que van a atrasar mi planificación o a que yo esté más pendiente o a más trabajo. Es decir, viéndolo como algo limitante para mi proceso de enseñanza, sino más bien tomándolo como fortaleza para yo ser mejor docente, mejor profesional y poder tener mejores herramientas para poder ayudarlo. Eso nada más. Termino mi presentación finalizando con algunas ideas que también consideran justamente el DUA, el Diseño Universal de Inclusión, haciéndolo a manera general. Primero, que consideremos las habilidades y fortalezas de nuestros estudiantes, consideremos las posibilidades que nos da el entorno, no limitarnos a que si no pude comprar tal material ya no puedo tener un aula neurodiversa, sino ser creativos, salir a la naturaleza, salir a un parque, juntar hojitas secas, tener a la mano cosas que a los niños, a los estudiantes les saque de su normalidad, ¿no? De algo que ya conozcan. De proporcionar herramientas justamente para ellos que sean para su necesidad, que vayan direccionadas a lo que a ellos les haga falta o lo que les guste. Potencializar sus habilidades y sus destrezas, elegir los contenidos y objetivos que les va a servir en el aquí y en el ahora. Recuerden que trabajar con niños, por ejemplo, con autismo, con problemas un poco más graves, trastornos, el tema de contenidos o la metodología para ellos va a ser cíclica. No por darle un tema la semana anterior, yo voy a sentirme tranquila y decir, ya lo di, ya si no aprendió, pues ni modo, pero ya lo di, ya cumplí con mi planificación y ahí se termina. No. En el caso de trabajar con un aula neurodivergente, la metodología va a ser cíclica y esto nos dice que vas a tener que repetirla, vas a tener que tomar temas que ya tocaste porque ese cerebrito funciona de esa forma y no hay otra manera. Siempre va a tener que recordarse. Por eso también la importancia de los pictogramas en niños con autismo, las rutinas, los límites, la jornada escolar, es un tema de ciclismo, de que todo está relacionado y que todo tiene que irse repitiendo. También los que favorecen el desarrollo, sus funciones cognitivas, considerar y desarrollarlos aún más porque son justamente las funciones que les servirá para la vida. Son la atención, la percepción, la memoria, la comprensión, la expresión tanto oral como corporal y la flexibilidad, es decir, una adaptación al entorno que sea amigable. Esto finalizo mi presentación y quisiera invitarlos y compartir el link.
todo lo que expuse en esta tarde lo encontrarán a manera de resumen en el artículo de la revista para el aula, edición 43 de la Universidad San Francisco de Quito. El artículo lo titulé como Una forma distinta de ver el mundo. No son capacidades diferentes, son procesos diversos. Los invito a leer. No sé, Paul, si puedo compartir al final el link de la revista para que lean el artículo completo. Eso sería todo por mí. Estoy atenta a sus preguntas. Paul, hay comentarios, cuéntame. Y por mi parte, pues muchas gracias por su atención y por el tiempo también brindado. Muchas gracias, Mireia. Espectacular la presentación. Sí, tenemos 2 preguntas y por supuesto que después podemos compartir el link por las redes de la revista para que puedan leer tu artículo. Las 2 preguntas que tenemos es la primera de Steven Martínez. Dice, muchas veces los docentes no conocen cómo aplicar el DUA y si lo aplican, lo hacen de manera errónea. Y creo que ABP lo utilizan pensando que es el DUA. Me gustaría que expliques, que seamos brevemente explicados para cuál es la diferencia entre el DUA y el ABP. Ya, el modelo justamente del DUA lo primero que hace es establecer una meta o un objetivo, pensando en todos los estudiantes. Nosotros al planificar con no sé qué diapositiva estoy poniendo, no sé si ya puedo salir de la presentación. Sí, puede salir de la Paul. presentación. Sí. A ver, vamos a ver. Puedes dejar de compartir. Ahí estoy, no. Ok, Ahí. Ya me vi, gracias. A ver, entonces voy a generalizar simplemente el DUA porque en esta ocasión no quería tocarlo, pero lo primero que nos da el DUA es establecer una meta u objetivo pensando en todos los estudiantes. Nosotros al planificar una clase en el DUA comenzamos siempre por el objetivo, asegurándonos de que sea claro, de que sea riguroso y pone énfasis en que todos los estudiantes pueden llegar a ese fin, a ese mismo objetivo. Y no tenemos un objetivo para los estudiantes que son más inteligentes o para otros que les cuesta un poquito más. Y dichas estas metas, pues deben ser flexibles. Y como había dicho antes, pensar en cada uno de nuestros estudiantes. Sí es un tema de que al docente nos causa de que quizá va a ser más trabajo, más tiempo, pero es necesario. Y esa va a ser la diferencia de ser un docente con vocación, con profesionalismo, a ser un docente en el que solamente imparta su clase, llene sus planificaciones y ya. Esa es una de las características del DUA. Otra es la forma de evaluación. Reflexionar sobre cómo vamos a saber si el estudiante aprendió o no. Y ahí entra lo que es la evaluación formativa, de la cual hablé también, que no solamente esperar a que finalice un parcial o que yo le tome un examen con una nota cuantitativa esperando un número, sino ir evaluando el paso a paso, ir evaluando el proceso. Tercero, podemos decir que define los métodos y materiales que pueden ser diversos. El DUA nos da en esta característica algunas pautas para asegurarnos de que estamos dando distintas estrategias, distintas opciones, distintos métodos a nuestros estudiantes. ¿Y esto para qué? Para que se supere cualquier dificultad que encuentre dentro del proceso de aprendizaje. Es decir, le damos flexibilidad. Eso con respecto al DUA. Algo más que recuerde, nos habla también del movimiento, de la actividad física, que como estrategia ya la tratamos. Y relacionado con el ABP, pues sí, es muy, muy importante de que lograr que el niño o el estudiante en este caso nos demuestre con un proyecto elaborado sus conocimientos. Y es una fortaleza, podríamos decirlo así, que tiene el DUA porque trabaja con esta metodología del ABP, en la cual demuestra
con un proyecto o con la elaboración de un objeto creado por el estudiante. Eso podríamos resaltar del DUA. Gracias, Mireya. Alfredo, mientras nos contesta la última pregunta, Mireya, no sé si nos puedes ayudar compartiendo el enlace para la encuesta del webinar. Recuerden, por favor, que esta encuesta es importante que ustedes lo llenen muy bien porque es con los nombres y con su correo que va a llegar sus certificados de asistencia de este webinar. Y ya Alfredo nos va a publicar en unos segunditos pues el enlace para que ustedes lo puedan contestar. La Ahí siguiente pregunta. se está compartiendo. Ahí está, ahora sí. Sí, ya está. La siguiente pregunta que nos plantea Janel Salvador, la última pregunta que nos dicen es, desde su experiencia, doctora, ¿cómo se puede involucrar a los padres de familia al proceso académico de su hijo con necesidades educativas, con o sin discapacidad? Bueno, primero no soy doctora, gracias. Y Janet, el apoyo de la familia es indispensable. En primer lugar, el estar consciente de que su hijo necesita un apoyo extra, una ayuda fuera del horario escolar es esencial. Muchas veces muchas veces es necesario de que exista una shadow teacher o una profesora que esté cerca del niño, por ejemplo, los niños autistas o los niños con hiperactividad. Ahora no es que sea una moda o no es que sea por cobrar más al padre de familia en la escuela el de que tenga una profe extra, sino más bien es necesario, porque la profe se va a encargar de regular su conducta, de regular sus emociones para que el niño esté en movimiento dentro, fuera del aula y cuando esté su conducta regulada, vuelva al grupo de amigos y esté tranquilo. Eso dentro de la escuela. Ahora, la pregunta que me decía era, ¿cómo hacen las familias? Paul. Sí, cómo hacen las familias o cómo deberían actuar los padres para poder involucrarles a sus hijos al sistema educativo sin ninguna dificultad? Ya, justamente eso. Primero, el ser conscientes de que su niño necesita mayor apoyo y comunicar en la escuela o saber si la escuela les va a brindar ese apoyo extra. En el caso que mencioné, una shadow teacher es necesario, no es solamente algo por decirlo. Esto tienen que ser conscientes de que fuera del horario escolar, su hijo también va a necesitar actividades extracurriculares, terapias muchas veces, y que sí va a promover un poco más de gastos económicos, pero es necesario. El llevar, no sé, el tener un familiar con algún diagnóstico, con algún trastorno, con alguna necesidad educativa, hace también o nos da la obligación a nosotros que nos formemos en esa, que tengamos más información para en casa también poder ayudarlo. Por ejemplo, el no quedarme solamente esperando de la profe, sino también yo en casa poder aportar, saber manejar pictogramas, manejar una rutina en casa con mi hijo para que sepa que tanto en la escuela su comportamiento tiene que ser regulado, también en casa. Entonces, sí es mucha responsabilidad de los padres en este caso y también el papel que juega toda la familia en sí. Mantener esas reglas, esos límites, esa rutina es importante. Uh-huh. Muchísimas gracias, Mireya. Y te comento que el día de hoy tuvimos la oportunidad de que nos sigan desde Cuba. Gracias, Cuba, como siempre, mucha audiencia de Cuba. Se unió en este webinar gente de Chile, de Paraguay, de México, de Colombia y por supuesto de nuestro querido Ecuador. Muchas gracias a todos los que participaron este día. Una vez más reciben nuestro sincero agradecimiento y felicitaciones, Mireya, de parte de quienes hacemos Redie desde Argentina y Redie Ecuador.
Estamos sumamente agradecidos por tus aportes. Esperamos que no sea la última vez que nos puedas acompañar y que exista otro momento también. Es Argentina también, pero Argentina, me olvidé, Alfredo. Mil disculpas, claro, es Argentina también. Nos acompañan siempre, mucha gente de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Argentina. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron a este espacio. Yo una vez más agradezco la oportunidad tanto a la red y también a Gestión Educativa. Sé que es una gran red de educación que promueve estos espacios y qué lindo. El tema de inclusión en realidad no es para educar a las personas neurodivergentes, sino más bien para educarnos a nosotros, que nos consideramos normales. Así que gracias por la oportunidad y que tengan una linda tarde. Estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes. Alfredo, muchas gracias, y Paul, de igual manera, muchas gracias. Gracias a vos, Mireia. Gracias. Una buena tarde, noche donde nos están mirando, y próximamente estaremos en nuestro webinar en el mes de noviembre también, lo estaremos realizando. Muy amables y bendiciones a todos.